Dale, pues muchas gracias. Buenos días acá desde donde estoy, acá en Baltimore. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Lo que les vamos a presentar hoy aquí son unos resultados preliminares de adaptaciones que han ocurrido en los programas de alimentación escolar. Empezamos con un documento que publicó en abril que acaba de pasar, de la FAO, de UNICEF y del PMA, hablando sobre las respuestas que han habido a nivel global, nacionales, para la pandemia, las consecuencias negativas a la nutrición de los niños y adolescentes, especialmente cuando estamos viendo que las escuelas están cerrando. En Latinoamérica, todos los países que estábamos mirando, las escuelas habían cerrado y nos estábamos preguntando qué iba a pasar con los programas de alimentación escolar, sobre todo para los niños y jóvenes beneficiarios de estos programas, que suelen ser los grupos más vulnerables de malnutrición en todas sus formas, de micronutrientes, al igual que de inseguridad alimentaria, que puede llevar tanto a la desnutrición como a la sobrenutrición o a la obesidad infantil. Y preguntándonos cómo se puede salvaguardar la seguridad alimentaria y nutricional de los estudiantes. Las recomendaciones durante el cierre de las escuelas, que proviene también de este documento, es que se preparen en la medida que se puede unas canastas, kits o paquetes de alimentos que se puedan dar a domicilios en la medida posible, o que se puedan recuperar de centros de recolección a donde los papás van y recogen estas canastas o estos paquetes de alimentos, que por lo general suelen ser alimentos crudos, pero no necesariamente siempre. También en el documento se enfatiza la novedad de poder utilizar distribuidores no tradicionales, como por ejemplo utilizar el correo para enviar estas canastas o kits a domicilio para poder seguir con las medidas de distanciamiento social, o utilizar las ONG para distribuir a hogares o a centros de distribución donde los papás puedan venir a recoger. Y que se hagan múltiples paquetes, múltiples entregas de paquetes a la vez para minimizar el riesgo de contagio a medida que se vayan repartiendo estos paquetes de alimentos. O sea, que no se haga diario, sino que se haga, qué sé yo, cada mes o cada 15 días. También se recomienda la transferencia de efectivo o de cupones como un reemplazo de las comidas escolares en el caso en que se pueda. Otras de las recomendaciones, especialmente cuando están hablando de tener en cuenta las necesidades alimentarias de los escolares vulnerables, que se incluyan frutas y verduras frescas, priorizando en cuanto se pueda las compras locales, y que se eviten comidas con bajo contenido nutricional, como por ejemplo jugos, néctares, paquetes de azúcar y refrigerios con alto contenido de grasas saturadas, de azúcar y de sal. La pregunta de investigación, pues partiendo de la premisa de esta introducción, es cuáles estrategias se han puesto en práctica a partir de la pandemia para mitigar la inseguridad alimentaria y nutricional en poblaciones escolares y adolescentes en Latinoamérica. El objetivo era documentar cómo se han modificado las estrategias de implementación de los programas de alimentación escolar durante la pandemia, cómo se escogieron estos países. Muy fuerte, creo que pesó la decisión de que teníamos una red de investigadores ya vigente en estos países y que teníamos buenos contactos donde podríamos confirmar la información. Y también queríamos tener representación de varias áreas estratégicas geográficas en Latinoamérica y en el Caribe. Tenemos dos fases para los métodos. Esto lo estamos describiendo como un estudio de políticas públicas descriptivo y comparativo. Un poquito más en detalle sobre la primera fase de recopilación de documentos públicos. Para cada país miramos las páginas de internet oficial gubernamentales y simultáneamente las páginas de internet oficiales del Departamento del Ministerio de Educación y también del de Salud. También investigamos los medios sociales, que a veces se incluye una información muy rica en los medios sociales del gobierno y de los departamentos. Estamos mirando Instagram, Facebook y Twitter, y páginas de internet de periódicos nacionales, al igual que los medios sociales de estos periódicos. Teníamos unas planillas que les voy a presentar ahora. Esto es un ejemplo de, por ejemplo, los datos que se extrayeron
un ejemplo bastante breve, ¿no? Teníamos el país, la fecha de declaración de la emergencia, cuando se cerraron las escuelas, los días entre el cierre de escuela y la declaración de la emergencia, que no lo presento aquí, la fecha primera de la implementación del PAE y del cambio de estrategia del PAE, cómo fue que ocurrió, el tipo de entrega, y además teníamos espacio para poner enlaces, otras informaciones enriquecedoras para poder regresar a esos recursos a medida que íbamos recopilando la información. Bueno, sigo entonces a entender un poquito la segunda fase, que fue la parte esta de las encuestas con informantes claves. Utilizamos el método de bola de nieve, donde estábamos identificando a informantes. Específicamente queríamos llegar a los coordinadores de los distintos programas de alimentación escolar en cada país. Y la manera en que llegamos a eso fue otra vez de la red local de investigadores, o sea que un poquito la parte de conveniencia, tratando de utilizar los contactos que ya teníamos. ¿Qué era lo que estábamos preguntando en esta encuesta? Queríamos confirmar sobre los formatos de estrategia de distribución de alimentos, la cobertura de estos programas, se había cambiado pre y post-COVID. El contenido del paquete de los alimentos, que en muchos países era muy difícil conseguir esta información de los recursos públicos, y las características nutricionales de los alimentos. Ahí cuando les enseñe lo que tenemos recopilado van a ver que todavía falta un poco de información para algunos países sobre esto. Y la adaptabilidad de cada gobierno, es decir, los recursos asignados, las barreras que enfrentaron para la implementación. Esto fue una pregunta abierta que se hizo al final de la encuesta. Ahora vamos a los resultados. Parte de lo que recolectamos en la primera fase fue todo sobre contexto. Los primeros casos de COVID, cuando se dieron, cuando fueron reportados, obviamente fueron variados, empezamos con los más tempranos en Brasil y en Ecuador, y hasta el 14 de marzo en Colombia. Todos los países tenían una página de información acerca de la pandemia COVID dirigida a sus ciudadanos en el landing page, ya sea del gobierno o del Ministerio de Salud. Pero solo las páginas de Costa Rica, Colombia y Chile tenían información sobre qué iba a suceder con los programas de alimentación escolar durante la pandemia. El número de días entre cierre de las escuelas y la autorización para reiniciar el programa de alimentos escolares varió muchísimo, entre un día en Chile y 44 días en Puerto Rico. Las poblaciones beneficiarias básicamente se mantuvieron pre y post-COVID. Acá les presento 2 diapositivas con los contenidos cualitativos de lo que cada país estaba proveyendo, de lo que encontramos. Acá pueden ver explícita la mención de nutricionistas al establecer las modalidades y las estrategias en las cuales se van a implementar ahora el PAE, y que están cumpliendo explícitamente, que están cumpliendo con las leyes de alimentación saludable. No todos los países lo están haciendo. Aquí lo pueden ver en Buenos Aires, en Brasil hace mención explícita de nutricionista, y pueden ver, ¿no?, a través también Costa Rica de esto. No quiere decir que los otros países no lo tengan, es simplemente sí, lo que encontramos en las páginas del gobierno hace mención explícita sobre esto. También pueden ver la frecuencia de entrega y el tipo de alimento que se está entregando. En Chile vemos la frecuencia y también mención de frutas y verduras. En Colombia, nutricionistas tienen 3 modalidades. Colombia fue un país muy interesante por sus 3 modalidades de entrega: una ración preparada, que básicamente un alimento procesado, y una fruta fresca. La ración para preparar en casa, que son como alimentos crudos, es una canasta básica que se dirige a cada mes, con unas distintas especificaciones de alimentos. Y aquí yo también empecé a subrayar azúcares, que me pareció súper interesante como en los distintos países hacía mención explícita de que se le estaba dando azúcares a las familias, y sobre todo en algunos sitios explicitaban la cantidad de azúcares. Como conocemos el problema de nuestra adicción de azúcar, y yo trabajo mucho en el tema de bebidas azucaradas, entonces empecé a subrayar esto también para ver si podíamos extraer esto sistemáticamente. Pasamos a la próxima diapositiva, donde tenemos en Guatemala. Acá esto es específicamente la 4ª entrega de alimentos, donde están haciendo hincapié en los alimentos frescos, donde están incluyendo huevos, zanahorias, güisquiles, las libras de yuca. Hago también subrayo 3 libras de azúcar porque me pareció muy interesante.
En México hay una continuación de los programas de desayunos tanto fríos como calientes, y aquí están detallados los calientes y los fríos. En Ecuador empecé a subrayar muchísimas cosas porque me pareció que entregaban cosas bastante diferentes, ¿no? Tenían leches saborizadas, aparte de leches enteras, néctares, bebidas con cereales y unas masas horneadas de dulce, además de galletas de sal o de granola en hojuelas. En Perú tienen unas dos modalidades, tienen alimentos crudos y tienen raciones que la están utilizando más para los alumnos que están en las ciudades. La canasta que están dando es reforzada ahora, antes parece que daban menos, de hecho tenemos la información, pero aquí estoy presentando lo que están dando ahora, que es una canasta que es consideran reforzada y más alimenticia durante la pandemia. En Puerto Rico se nos hizo muy difícil, hay distintas modalidades que están sirviendo distintos, zonas escolares, zonas rurales, tiene que estar solicitando, Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, entonces tiene que estar solicitando ayuda federal de los Estados Unidos. En Uruguay tenían unos lineamientos también bastante estrictos sobre el tipo de vianda o de bandeja preparada que se les está dando a diario a los estudiantes, y aquí lo pueden ver. Tenemos la modificación en la distribución de los programas de alimentación escolar durante la pandemia. Entonces, como pueden ver, la mayoría de los programas siguieron siendo entregados en las escuelas o en centros educativos, y los papás tenían que ir a recoger su canasta, su kit o su vianda completamente ya preparada. Algunos sitios los estaban haciendo en centros comunitarios, además de las escuelas. Sobre las características de las entregas, acá tenemos si tienen explícitamente una sugerencia nutricional o una normativa nutricional que están siguiendo. Si es para estudiantes per cápita, aquí pueden ver que todos los programas continuaron con la premisa de que se está dando el alimento, pues que normalmente se da per cápita para los estudiantes en las escuelas, y ahora que las escuelas están virtuales, pues lo están dando para estudiantes per cápita. Acá yo hice un pequeño análisis a través de los grupos de alimentos. Entonces aquí lo más interesante es, para mí, los países, muchos se están incluyendo, pero no todos, las frutas frescas, pero más que nada obviamente están incluyendo los carbohidratos que hacen como un platillo fuerte, ¿no? Que serían las pastas, los arroces, los fideos, y los lácteos y las carnes y los pescados. Algunos incluyen grasas, azúcares y sales, otros han decidido incluir las leguminosas y además las frutas frescas, pero no todos. Recordamos que tuvo que haber una adaptación muy rápida entre cierre escolar y las estrategias y las modalidades que se utilizaron, y que eso tiene unas limitaciones enormes, y nos parece, y estamos conscientes de que al analizar esto y evaluar, estamos lidiando con unas adaptaciones que ocurrieron de manera muy rápida para continuar los contratos vigentes, para eliminar o minimizar la pérdida de alimentos y para asegurar que siguiera la seguridad alimentaria y la nutrición para los niños escolares. También tenemos los puntos a discutir de las recomendaciones nutricionales. Partiendo de las necesidades nutricionales, sabemos que estamos en Latinoamérica con unos problemas de doble malnutrición, y sabemos que al ver esta diapositiva, ¿no? Hay varios países que parecen estar cumpliendo mejor con las recomendaciones globales que otros países, pero hay que explorar si esto es, por supuesto, antes y después de COVID. Y nada, al fin y al cabo hemos presentado esto para comparar, para que se pueda aprender entre los diferentes países, pero evidentemente hay muchas limitaciones al estudio. No hemos incluido casos interesantes como el caso de Honduras, por ejemplo. No tenemos información de todos los países, no tenemos información sobre la implementación del programa, es solamente lo que podemos encontrar en documentos públicos, la dilución de las raciones entre familias, la aceptabilidad de las estrategias, si hubo cambio en los alimentos, la aceptabilidad de los alimentos, etcétera.